¿Lo pusiste a grabar? Perfecto, Nico, gracias. Bueno, ya se está grabando. Entonces, aplicando el principio de conservación de la masa, a ver si me funciona esto, vamos a tener que la sumatoria de las masas entrantes menos las masas salientes va a ser igual a la variación de masa que se encuentra dentro de este recinto que estamos considerando. Es decir, para considerar nosotros un sistema abierto, lo que tenemos que determinar primero es un cierto volumen de control. ¿Sí? Un volumen de control a través del cual nosotros vamos a considerar todo lo que entra y todo lo que sale. O sea, ese volumen de control tiene asociado una superficie de control, es decir, una superficie que rodea todo ese volumen. Y nosotros lo que vamos a considerar es justamente todo lo que atraviesa esa superficie de control. Es decir, como dije antes, la energía que se intercambia, calor o trabajo, en sus distintas formas, y la cantidad de materia que ingresa o que sale del recinto. ¿Otra pregunta? Ah, solo. No, todo. La sumatoria es de todo. O sea, acá habría un paréntesis, ¿sí? Acá habría un paréntesis entre. Esperen un segundito, que no estaba mostrando. Acá hay un paréntesis entre la masa entrante y la masa saliente. La sumatoria de la resta de los dos. O sea, la masa entrante positiva y la masa saliente en forma negativa. A ver. Perfecto. Entonces, esa masa entrante menos la masa saliente va a ser igual entonces, como decía, a la variación de materia que se encuentra dentro de mi volumen de control. O sea, antes cuando consideramos un sistema cerrado, lo que considerábamos como sistema era la materia, ¿sí? Y veíamos cómo evolucionaba la materia, ¿por qué? Porque la materia se mantenía constante, no se intercambiaba materia con el medio, pero ahora en un sistema abierto hay intercambio de materia. Y por lo tanto, para poder evaluar un sistema abierto, lo que hacemos es fijarnos nosotros un área, un volumen, un sector, y ver qué es lo que pasa a través de ese volumen. O sea, qué es lo que atraviesa ese volumen de control. O sea, o la superficie de ese volumen de control. Bien, entonces, aplicando nosotros el principio de conservación de la energía, vamos a tener que todo el intercambio energético que se produce a través de las paredes, es decir, a través de la superficie de control, que sea la cantidad de calor, la sumatoria de todos los trabajos en forma negativa, ¿por qué? Porque el trabajo que es entrante lo consideramos negativo, perdón, y el trabajo que es saliente lo consideramos positivo. Por eso es que lo colocamos con signo negativo. Después, va a haber una cierta cantidad de energía que está entrando con la materia, que sería la cantidad de energía que está entrando acá, y va a haber una cierta cantidad de energía que va a estar saliendo, que es la energía que está saliendo acá. Es decir, ¿qué energía está saliendo? Bueno, la masa que está contenida dentro de ese volumen de control tiene energía cinética, tiene energía potencial, tiene energía interna, y esa energía es la que va a estar saliendo del sistema o va a estar entrando al sistema. Bueno, el calor también va a ser la sumatoria de todos los calores. ¿Sí? Acá no lo puse, pero bueno, lo estoy agregando acá. Suponemos que puede haber otro intercambio de calores. La energía va a ser la sumatoria, como decía, de la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Si la desarrollamos, la energía va a ser en todo caso la masa por la energía interna específica, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que lo llamo W para no confundir con el volumen, omega para no confundir con el volumen, y la energía potencial, la masa, por la aceleración de la gravedad y por la altura, que la denomina en z. Entonces, todos los trabajos, la sumatoria de los trabajos va a ser igual a todos los trabajos que estamos considerando acá. O sea, el trabajo de circulación, más el trabajo eléctrico, más el trabajo de la paleta, perdón, más este es el trabajo de compresión o de circulación de compresión, eléctrico de paleta, y hay un trabajo adicional, que ya lo nombré antes,
que es lo que se denomina el trabajo de flujo. ¿Qué sería el trabajo de flujo? Bueno, es el trabajo que tiene que realizar la masa, la materia, para poder ingresar o salir del sistema. Y ahora vamos a hacer hincapié justamente en eso. Ese trabajo de flujo va a ser igual a la fuerza que está ejerciendo el sistema externo, o sea, el medio, sobre la materia para poder ingresar. Bueno, como la fuerza está, o sea, como el trabajo es un trabajo que está ingresando al sistema, entonces lo pongo negativo, ¿de acuerdo? Por la convención de signos. Entonces va a ser menos F1, que es la fuerza que tenemos acá. ¿Qué sería esa fuerza? Bueno, sería la presión externa multiplicada por la superficie sobre la cual está aplicada esa presión. ¿Sí? Entonces es la fuerza por la distancia, acá lo llamo L1, que es donde se desplaza, ¿sí?, esa cantidad de materia para ingresar al sistema. Sí, lo estamos viendo en forma incremental, o podemos verlo también en forma diferencial. Y después tenemos la masa saliente, o el trabajo de flujo saliente, que va a ser la fuerza que está ejerciendo la materia para poder salir del sistema. Es decir, las cosas no entran, o la masa no entra por sí sola, sino que tiene que realizar un cierto trabajo porque tiene que vencer lo que hay adentro. O sea, piensen que acá adentro está también lleno de materia y toda la materia que ingresa tiene que empujar a la otra materia para poder entrar. Lo mismo que acá, la materia que está saliendo tiene que empujar a toda la materia que se encuentra externamente para poder salir. Entonces tiene que realizar un trabajo. Como si nosotros estuviéramos tratando de mover un vehículo, bueno, tenemos que empujar ese vehículo y eso nos va a haber un cierto trabajo que tenemos que realizar. Entonces, ese trabajo de flujo va a ser igual. Entonces, reemplazando la fuerza por la presión, por el producto de la presión y la superficie sobre la cual está aplicada, va a ser el producto de la presión por la superficie y por la longitud, que es el desplazamiento. ¿Sí? Tanto el entrante, que va a ser negativo, como el saliente, que va a ser positivo. Bueno, el producto de la superficie por la longitud me da un volumen determinado, es decir, que ahora me queda presión por volumen. En consecuencia, el trabajo de flujo va a ser igual a menos la presión entrante por la masa entrante, por el volumen específico entrante, más la presión saliente por la masa saliente por el volumen específico saliente. Bueno, y si ahora reemplazamos todo en la expresión general, vamos a tener, como decíamos, la sumatoria de toda la energía que se intercambia tiene que ser igual a la variación de energía que va a tener dentro de mi volumen de control. Es decir, sobre la izquierda está indicado todo lo que atraviesa la superficie de control, o sea, todo lo que atraviesa las paredes de mi volumen de control. El calor intercambiado, los trabajos, las energías de la materia que ingresa y que sale, y eso va a ser igual a la variación de energía que está dentro del volumen de control. Bien. Bueno, como decía, el trabajo era la sumatoria de todo eso, bueno, el trabajo de flujo, y si reemplazamos todo en la expresión general, nos quedará esta expresión, en donde tenemos a la izquierda del signo igual la sumatoria de todas las energías intercambiadas, ¿sí?, en forma de calor, trabajo y energía, digamos, propia de la materia, y eso va a ser igual a la variación de energía de mi sistema, que es la energía final menos la energía inicial. Fíjense que acá va a ser energía entrante y saliente, y acá va a ser energía final menos energía inicial. O sea, energía del estado final menos energía del estado inicial. Recuerden que siempre lo que evaluamos nosotros son estados de equilibrio. Por lo tanto, podemos evaluar qué pasa en el principio del proceso y qué sucede en el final del proceso. Bien, entonces, ahora definiendo a la entalpía como la sumatoria de la energía interna más la presión por el volumen, podemos reemplazar los términos que tiene energía interna con los términos del trabajo de flujo que tenemos acá. En consecuencia, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la ecuación siguiente. Y despreciando las energías
y despreciando las energías cinéticas y potencial, que en muchos casos son despreciables, nos queda la cantidad de calor intercambiada menos todos los trabajos intercambiados, más la masa entrante por la entalpía entrante, menos la masa saliente por la entalpía saliente. Y eso tiene que ser igual a la variación de energía interna del estado final menos la variación de energía interna del estado inicial. Y si lo hacemos todo con energías específicas, vamos a tenerlo escrito de la siguiente manera. Después del signo igual tendremos la masa final por la energía interna final menos la masa inicial por la energía interna inicial. Piensen que esto es importante porque la materia dentro de mi sistema, dentro de mi volumen de control, puede cambiar. Puede ser diferente a la inicial que a la final. ¿Sí? Cuando tenemos que el sistema está en régimen permanente o régimen estacionario, entonces la variación de energía dentro de mi volumen de control va a ser cero, porque no va a haber justamente, o sea, todos los parámetros, como definimos régimen estacionario, régimen permanente, todos los parámetros no varían respecto del tiempo, por lo tanto, el estado inicial y el estado final tiene que tener los mismos parámetros, y por lo tanto, como lo que tenemos, como la energía interna es un parámetro, es una función de estado, depende justamente del parámetro inicial y del parámetro final, entonces va a ser igual a cero porque no va a haber variación. Entonces vamos a poder escribir, para el caso de un estado estacionario, que la cantidad de energía intercambiada va a ser igual a cero. Bueno, y si lo escribimos ahora pasando de término las entalpías y el trabajo, me va a quedar esta expresión. Y fíjense que acá, como estamos hablando de un sistema abierto donde la materia tiene movimiento, ¿sí? Muchas veces la vamos a expresar en función del tiempo. Es decir, que acá va a ser Q punto, porque va a ser la cantidad de materia por unidad de tiempo, es decir, por segundo o por hora. Va a ser la entalpía punto, ¿sí? Entalpía por unidad de tiempo, y va a ser el trabajo punto, porque va a ser el trabajo por unidad de tiempo que se denomina potencia. Bueno, entonces, esto como la cantidad de materia dijimos que se mantiene igual, va a ser la materia entrante igual a la materia saliente, por lo tanto puedo sacarla de denominador común y me va a quedar que la cantidad de calor va a ser igual a la sumatoria de las entalpías entrantes menos las entalpías salientes multiplicado por la masa, más la sumatoria de todos los trabajos. Y si lo escribimos en forma diferencial, vamos a tener que diferencial de calor va a ser igual al diferencial de entalpía más el diferencial de trabajo. Fíjense que acá estamos escribiendo los diferenciales con distinta letra, porque la entalpía es un diferencial total, porque es una función potencial. En cambio, el trabajo y el calor no son funciones potenciales, o sea, son funciones que dependen de la trayectoria, además del estado inicial y el estado final. Por lo tanto, la escribimos con la letra delta, simplemente para diferenciar el tipo de función. Bien, y como el diferencial de entalpía sería el diferencial de la energía interna más el diferencial de P por B, sería este diferencial, el diferencial de P por B me queda P por diferencial de B más B diferencial de P. Podemos escribir entonces lo siguiente, que el diferencial de Q va a ser igual a diferencial de U más P por diferencial de B. Eso lo teníamos por el sistema cerrado, ¿sí? La cantidad de calor intercambiada era igual a la variación de energía interna más la presión por el diferencial de volumen, o por el trabajo de expansión o compresión. Bueno, y reemplazando en diferencial de H, me va a quedar que el diferencial de H entonces es diferencial de Q más P diferencial de B. Es decir, estos dos primeros términos es el diferencial de Q y por lo tanto lo reemplazo acá. Bueno, y ahora si reemplazamos diferencial de H en la ecuación original, nos va a quedar que el diferencial de Q va a ser, bueno, acá me equivoqué, es delta en realidad, delta de Q igual a delta de Q, o diferencial de Q, más B diferencial de P más diferencial de trabajo. Bueno, simplificando la cantidad de calor que está en ambos términos, ¿sí? Nos va a quedar que el trabajo de circulación,
que es lo que estamos considerando ahora, va a ser igual a menos el volumen específico por el diferencial de presión. ¿Sí? Es decir, el trabajo de circulación es el trabajo que se realiza cuando hay una cierta circulación de flujo y en el medio, por ejemplo, tenemos una hélice que pasa a través de esa hélice y genera un determinado trabajo mecánico. Entonces, ese trabajo de flujo, no de flujo, sino ese trabajo de circulación, va a ser igual ahora a menos la integral entre el estado inicial y el estado final del volumen específico por el diferencial de presión. Y si lo dibujamos en un diagrama PV, ¿sí? Eso ahora nos va a representar el área que se encuentra a la izquierda de la curva. Es decir, toda esta área que está marcada en gris nos va a representar lo que es el trabajo de circulación en un proceso de sistema abierto. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Bien. Veamos ahora las propiedades que tiene la entalpía, ¿sí? Para el caso de los gases ideales. Si nosotros tenemos una transformación adiabática, entonces va a ser que el diferencial de Q va a ser igual a 0, y en ese caso, al ser diferencial de Q igual a 0, directamente el trabajo de circulación va a ser igual a la variación de entalpía que tiene el sistema. Es decir, sería menos la variación de entalpía, por eso es que coloqué H1 menos H2. Y además, teníamos que diferencial de H era la variación de energía interna, diferencial de U, por P diferencial de B y P diferencial de P. Por lo tanto, también habíamos escrito que diferencial de H era diferencial de Q más B diferencial de P. Y si la evolución se realiza a presión constante, vamos a tener que directamente diferencial de H va a ser igual al diferencial de Q. Es decir, que en una evolución a presión constante, directamente la cantidad de calor intercambiada va a ser igual a la variación de entalpía, es decir, en el caso de un gas ideal, que es el calor específico por el diferencial de T. Bueno, por lo general, en forma genérica, la entalpía es función de dos parámetros, es función de la presión y la temperatura, o función de la presión y el volumen, o de la temperatura y el volumen. ¿Sí? Podemos escribir entonces que la entalpía es función de la presión y la temperatura. Y en ese caso, como es un diferencial total, podemos escribir que va a ser igual a la variación de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante por el diferencial de presión, más la variación de entalpía, la derivada parcial de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante por el diferencial de temperatura. Pero nosotros habíamos dicho que teníamos una evolución que era a presión constante. Por lo tanto, nos va a quedar, para simplificar, que el diferencial de P es igual a 0, y en ese caso nos queda que el diferencial de H es la variación de entalpía, la derivada parcial de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante por el diferencial de T. Y si comparamos nosotros ahora con la expresión que habíamos realizado antes, ¿sí? Nos queda entonces que diferencial de entalpía va a ser igual a C sub P por diferencial de T. Es decir, comparando esta expresión con esta otra expresión, nos queda justamente, y esta otra expresión que teníamos acá, nos queda directamente que el diferencial de H es el Cp por el diferencial de T. Y como la entalpía es una función de estado, no importa, digamos, qué evolución sea, si es a presión constante, a volumen constante o a temperatura constante, siempre la vamos a calcular de la misma manera, porque depende exclusivamente de los parámetros inicial y final. Y no importa el recorrido. Por lo tanto, si bien acá lo hemos deducido para una evolución a presión constante y nos dio que era el Cp por diferencial de T, para cualquier otra evolución tiene que ser el mismo valor. Es decir, va a ser el calor específico a presión constante por el diferencial de T. Es decir, que si nosotros queremos calcular la variación de entalpía, para un gas ideal va a ser la entalpía final menos la entalpía inicial, es decir,
el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Hay una experiencia... Sí, perdón. Yo soy argentino, son difíciles. Este es uno bravísimo, independiente del Atlético No entiendo nada. ¿Me están hablando? Unión frente a Maca, ¿me estás hablando? No, perdón, se me activó el micrófono. Bueno. Bien. Hay una experiencia, que es una experiencia la de Joule Thomson, que justamente, digamos, demuestra que la entalpía es solamente función de la temperatura para un gas ideal. Si nosotros tenemos un flujo de un gas ideal que está circulando a través de una cañería e interponemos en el medio una restricción, puede ser una placa orificio o un tapón poroso, algo que nos haga caer la presión, ¿sí? Y medimos la presión a la entrada y a la salida, y medimos la temperatura a la entrada y la salida, bueno, vamos a ver que cuando hacemos esta medición para un gas ideal, las presiones van a caer, pero las temperaturas se van a mantener iguales. Y si planteamos el primer principio a este sistema, vamos a plantear que H1, ¿sí?, la entalpía en la entrada, más la energía interna en la entrada, más la energía potencial, más la cantidad de calor intercambiada, tiene que ser igual a la entalpía saliente por la energía interna saliente, por la energía potencial saliente, más el trabajo en el eje, o sea, el trabajo de circulación. Bueno, como esto es adiabático, lo pusimos adiabático, va a ser la cantidad de calor igual a 0, no hay trabajo que se realice en ningún eje, es decir, no hay trabajo de circulación, por tanto el trabajo va a ser 0. Z1 y Z2 son iguales, porque tenemos la misma altura, también va a ser 0. Y lo único que nos va a quedar va a ser la entalpía y la energía interna a la entrada y la entalpía y la energía interna a la salida. Pero también podríamos nosotros hacer, modificando las áreas de entrada y las áreas de salida de este sistema, es decir, modificando el área de entrada y el área de salida, o sea, los diámetros, si fuera algo circular, hacer que las velocidades de entrada y las velocidades de salida también sean iguales. Con lo cual podríamos simplificar justamente la energía interna de entrada y la energía interna de salida. Y veríamos que las temperaturas seguirían marcando exactamente iguales. Es decir, que la temperatura de entrada sería igual a la temperatura de salida. Y con esta ecuación, lo que vamos a tener finalmente, como hemos simplificado todos los otros términos, por tenerlos iguales a la entrada y a la salida, nos va a quedar que la entalpía de entrada y la entalpía de salida van a ser iguales. Y como el único parámetro que no se modificó, porque se modifica la presión, se modifica también el volumen, pero no se modifica la temperatura, con esto Joule concluyó que la entalpía era para un gas ideal, ¿sí? Acuérdense eso, solamente para un gas ideal, va a ser solamente función de la temperatura. Para un gas perfecto. Si estamos hablando de gases reales, entonces en ese caso la entalpía no va a ser solamente función de la temperatura, sino que va a ser función de dos parámetros, que podría ser temperatura y presión y volumen, o temperatura y volumen, cualesquiera dos parámetros que ustedes quieran utilizar. Bueno, y ahora vamos a ver los diferentes dispositivos que vamos a utilizar en los ejercicios y vemos cómo aplicar el primer principio de esos dispositivos. Vamos a verlo rápido para entrar ya en los ejercicios. El primer dispositivo que vamos a utilizar va a ser una válvula, ¿sí? Y la válvula es un dispositivo que se utiliza para reducir la presión, ¿sí? Si aplicamos el primer principio, bueno, no hay trabajo en el eje, no hay trabajo de circulación. La válvula se puede considerar adiabática porque es muy pequeña, entonces en función del flujo que circula a través de la válvula, la cantidad de calor que pierde es muy pequeña, por lo tanto podemos considerarla adiabática, y en ese caso
la entalpía de entrada tiene que ser igual a la entalpía de salida. Y para un gas ideal, eso se traduce en que la temperatura de entrada tiene que ser igual a la temperatura de salida. Si la entalpía de entrada es igual a la de salida, la temperatura de entrada tiene que ser igual a la entalpía de salida. En cambio, para un gas ideal, para un gas perfecto, para un gas real, las temperaturas van a variar, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y también tengan cuidado que las entalpías van a ser iguales a la entrada y a la salida si la válvula que estamos considerando es adiabática. Si la válvula vemos que hay una cierta pérdida de calor, bueno, entonces las entalpías no van a ser iguales. Así que tengan cuidado con eso. Otro sistema que vamos a utilizar, otro equipo que vamos a utilizar es una cámara de mezcla. La cámara de mezcla pueden ingresar varias corrientes y salir también varias corrientes del sistema que se van a encontrar, por supuesto, a la misma presión, tanto a la entrada como a la salida, para poder ingresar o salir. Si aplicamos el primer principio, también, y consideramos la cámara que es adiabática, ¿sí? Recuerden que si la cámara no es adiabática, tenemos que considerar la cantidad de calor que se intercambia. Pero si no lo dice el enunciado, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, consideramos que la cámara es adiabática. Entonces, tampoco hay trabajo en el eje, no hay trabajo de circulación, por lo tanto las entalpías de entrada van a tener que ser igual a las entalpías salientes. Entonces, para cualquier fluido va a ser delta H igual a 0, es decir, la entrada y la salida tiene que ser igual, por lo tanto, todas las entalpías que están a la entrada tienen que ser igual a todas las entalpías que están a la salida. Es decir, en este caso va a ser H1 más H2 igual a H3, ¿sí? Y si es para un gas ideal, bueno, considerando cada masa, la masa 1 por la entalpía específica 1, más la masa 2 por la entalpía específica 2, más la masa 3 por la entalpía específica 3. Y si lo tomamos para un gas ideal, en ese caso podemos tomarlo directamente con las temperaturas. Si los gases son los mismos, los que ingresan y los que salen, el calor específico va a ser exactamente igual y por lo tanto los podríamos simplificar. Entonces, en un gas ideal nos va a quedar que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura 1, más la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura 2, menos la masa 3 por el calor específico 3 por la temperatura 3, tiene que ser igual a 0. Es decir, sería lo mismo que decir que estos dos términos de la izquierda, que están acá, serían iguales al término que tenemos a la derecha, que es el término saliente. Intercambiador de calor, bueno, también es un equipo que podríamos considerar lo que es adiabático, pero que en este caso difiere de una cámara de mezcla en que los flujos no se mezclan, sino que podemos tener un flujo determinado de una materia determinada en un sentido y en otra serpentina vamos a tener otra materia que puede ser igual o diferente. Y generalmente estos intercambiadores de calor se hacen a contracorriente porque son más eficientes. Podría ser perfectamente a cocorriente o en el mismo sentido, pero generalmente se hacen en contrasentido, es decir, en contracorriente. Lo mismo, si aplicamos el primer principio, vamos a tener que no hay trabajo, no hay calor porque lo consideramos adiabático, y por lo tanto las entalpías entrantes tienen que ser iguales a las entalpías salientes. Es decir, que la variación de entalpía tiene que ser igual a 0. Es decir, la entalpía, si consideramos de una rama, la variación de entalpía de una rama tiene que ser igual a la variación de entalpía de la otra rama, pero bueno, en sentido, o sea, con signo negativo. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que le transfiere a uno la está perdiendo el otro. Por lo tanto, para uno va a ser positivo y para el otro va a ser negativo. Entonces, podemos plantear que la masa que ingresa por 1 y sale por 2, multiplicada por la entalpía 2 menos la entalpía 1, tiene que ser igual a la masa que entra por 3 y sale por 4, multiplicado por la entalpía de 4 menos la entalpía de 3, pero con signo negativo. Bueno, y si consideramos para un gas perfecto, un gas ideal,
Bueno, reemplazamos las entalpías por la expresión de la presión del calor específico por las temperaturas. Si fuera el mismo fluido que está ingresando, podríamos simplificar los calores específicos. Si no, cada fluido tendrá su calor específico correspondiente. Bueno, si nosotros podemos, digamos, acá podemos hacer nuestro volumen de control, considerar, por ejemplo, todo el volumen de control, que sería todo el intercambiador de calor, y en ese caso el intercambiador sería adiabático. Pero si nosotros queremos considerar, por ejemplo, el volumen de control donde tenemos una sola de las ramas, que sería la mitad del intercambiador de calor, en ese caso el intercambiador de calor no sería adiabático. ¿Por qué? Porque tendría que tener en cuenta la transferencia de calor que existe de una serpentina a la otra serpentina. Así que tengan cuidado con respecto a qué volúmenes de control utilizan para hacer los cálculos, ¿sí? Acá se puede utilizar un volumen de control total o medio volumen de control, digamos, la mitad del volumen de control. Y en ese caso, si utilizamos el volumen de control con por la mitad del sistema, por la mitad del equipo que estamos considerando, el intercambiador de calor, lo que vamos a plantear va a ser que la entalpía entrante, o la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1, va a ser igual a la cantidad de calor que se transfiere, ¿sí? Porque aplicaremos el primer principio justamente a la mitad del volumen de control. Y en el caso del calor Q34, ¿sí? Va a ser igual a la entalpía de 4 menos la entalpía de 3. Y además, la cantidad de calor Q12 va a ser igual a la cantidad, en módulo, a la cantidad de calor Q34, que es la de la otra serpentina. ¿Por qué? Porque el calor que transfiere una serpentina, es el calor que le llega a la otra serpentina. Y, por lo tanto, va a ir con signo negativo. Bueno, y si hablamos de un gas perfecto, entonces podemos reemplazar las entalpías por la expresión del calor específico por la temperatura. Bien. El otro equipo que vamos a ver son los compresores, en el cual también vamos a considerar que el compresor puede ser adiabático o también puede ser que sea un compresor diatérmico. Y en un caso o en otro vamos a considerar o no la cantidad de calor que se transfiere, ¿sí? En el caso de un compresor adiabático, vamos a tener que el trabajo va a ser igual a la variación de entalpía que tenemos en el flujo, ¿sí? O sea, el trabajo recibido por el compresor, el trabajo mecánico recibido, va a ser igual a la variación de entalpía del flujo que está circulando. Y para el gas perfecto podemos reemplazar las entalpías por los calores específicos. Y para el caso de que sea un equipo que tiene transferencia de calor, es decir, que trabaja en forma isotérmica, o podría ser que también que no sea isotérmico, no sea adiabático, pero que sea una evolución politrópica cualquiera, ¿no? Y en ese caso vamos a tener que considerar la cantidad de calor que se transfiere, como en el caso del isotermo. Es decir, la cantidad de calor en este caso va a ser igual al trabajo recibido, o sea, perdón, la cantidad de calor menos el trabajo recibido va a ser igual a la variación de entalpía que existe entre la entrada y la salida del sistema, del compresor. Y para un gas perfecto simplificaremos o reemplazaremos la entalpía por los calores específicos y las temperaturas. Otro equipo es la turbina, es un equipo que genera trabajo al pasar un flujo a través de los álabes de la turbina. O sea, el compresor es al revés, el compresor recibe trabajo y lo que hace es comprime el flujo que pasa a través de ese compresor. Bueno, planteando también el primer principio, si consideramos que la turbina es adiabática, no consideraremos la cantidad de calor, pero si la turbina no es adiabática, perdón, no sé si dije bien, si la turbina es adiabática no vamos a considerar la cantidad de calor, porque va a ser 0, pero si la turbina no es adiabática, vamos a tener que considerar la cantidad de calor cuando planteamos el primer principio. Y en ese caso, vamos a plantear que para cualquier fluido va a ser el trabajo realizado, o el trabajo que produce la turbina, igual a la cantidad a la variación de la cantidad de entalpía entre la entrada y la salida. Es decir, menos la entalpía de la salida, menos la entalpía de la entrada. Para un gas perfecto reemplazaremos las entalpías por calor específico y temperatura.
Bueno, y además tenemos otro equipo que sería la caldera, en donde se produce un cambio de fase en la caldera, es decir, pasa de líquido a vapor, ¿sí? Y en ese caso, acá vamos a tener transferencia de calor, lo que no vamos a tener es producción de trabajo, es decir, que la cantidad de calor intercambiada va a ser igual a la variación de entalpía entre la entrada y la salida. Es decir, que la cantidad de calor que ingresa a la caldera va a ser igual a la entalpía de la salida del vapor que se produce menos la entalpía de entrada del vapor. Y en este caso, como no es un fluido ideal, sino que el vapor, si es agua, por ejemplo, hace un fluido real, tendremos que utilizar la entalpía, pero calculando los valores en función de las tablas para el agua, ¿no? Para el vapor de agua. Bueno, y por último, vamos a ver la representación que ya vimos del trabajo que se produce en un sistema abierto comparado con un trabajo que se produce en un sistema cerrado. En el sistema cerrado, el área que representaba el trabajo en un diagrama PV se encontraba por debajo de la curva, ¿sí? Era la integral de P diferencial de B. Y en el caso de un sistema abierto, el área que representa el trabajo es el área que está a la izquierda de la curva, es decir, menos PB por diferencial de P. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no, pasamos a los ejercicios. Bueno, Juan, ¿querés empezar con los ejercicios? Ahí está, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, perfecto. Esperá que pongo la presentación tuya. Okay. Empezamos con el 4.6, chicos. 4.6 es. Sí. Bueno, ahí está en pantalla. Lo leo así. Ponemos Sí, en auto. espera que voy a cerrar la presentación. Ahí está. Bueno, dice lo siguiente, el 4.6. Vapor ingresa a una tobera que funciona en estado estacionario a 20 bar y 280 grados centígrados y con una velocidad, entra a la tobera con una velocidad de 80 metros por segundo. La presión y temperatura de salida son 7 bar y 180 grados centígrados, respectivamente. El caudal másico es 1,5 kilogramos por segundo. Dice despreciar la transferencia de calor y la energía potencial y pide determinar la velocidad de la salida de la tobera y las áreas de entrada y de salida de la tobera. Ahora sí ponemos, Marcelo, de la resolución. Yo tomé vapor de agua, si no dice qué vapor es el enunciado, pueden tomar cualquier vapor, la tabla que más les guste. Yo tomé vapor de agua, y bueno, ahí tienen el esquemita del convergente de una tobera. La parte convergente, decíamos que el caudal es 1,5 kilogramos por segundo, 80 metros por segundo, la velocidad, 20 atmósferas, 280 grados centígrados, y la salida sale a 7 atmósferas. Hay una reducción de presión y baja la temperatura porque hay una expansión ahí en el convergente de la tobera. Entonces, aplicamos la ecuación de primer principio para sistema abierto. Como decía Marcelo, generalmente las consideramos adiabáticas, la tobera, lo dice el enunciado, ¿no?
no hay transferencia de calor, la energía potencial se mantiene constante, es prácticamente un dispositivo simétrico. En la ecuación no la puse directamente la expresión de la energía potencial. Y bueno, ahí está planteado el calor igual a la diferencia de entalpías, de entrada y salida, más la diferencia de energía cinética, y está la expresión del trabajo puesta a cero, bueno, para recordar que y la energía potencial también es cero, ¿no? Y Q también considerado diabático, entonces queda la siguiente expresión, la variación de entalpía más la variación de la energía cinética igual a cero. Simplifiqué los caudales másicos poniendo las entalpías específicas. Y después un poquito más abajo, bueno, empiezan a practicar haciendo las tablitas. Como siempre les recuerdo, les recordamos que hagan la tablita para los distintos puntos. Ahora son simplemente 2 puntos, la entrada y la salida, cuando tenemos que trabajar con tablas de vapor, etc. Y bueno, voy a la tabla de vapor con las 20 atmósferas, que es la entrada, la temperatura a los 280 grados centígrados, y saco el volumen específico, la entalpía específica, y bueno, está indicado el estado, que es vapor sobrecalentado. Y de la expresión del primer principio despejamos la velocidad V2, que queda raíz cuadrada de el delta de entalpía más la velocidad 1 al cuadrado. Fíjense, como les vengo diciendo, no pongo las unidades, pero lo que hay que tener en cuenta es la expresión de los kilojoules, el K, no está tenido en cuenta, es una abreviación, el 1000. Eso se le suelen equivocar en las ecuaciones los chicos. Tengan en cuenta eso, ahí está puesto el 1000 del kilojoule, y resulta esa velocidad V2 a la salida 603 metros por segundo. Les recalco eso porque aunque muchas veces ponen todas las unidades, igual se equivocan e insisten que están mal los datos. Ahora, en este caso creo que está bien. Suele suceder que cuando le dé cualquier verdura cualquier valor extraño, entonces, bueno, están haciendo algo mal con las unidades. Fíjense en que en la tobera entran 80 metros por segundo y sale a 600 metros por segundo. Es algo razonable, ¿no? Porque se está expandiendo en ese convergente. Entonces, bueno, después es sencillo, el ejercicio pide las áreas correspondientes para esos valores, se sacan del caudal másico, de M punto, despejamos el área, y resulta 225 centímetros cuadrados, y la de salida 7 centímetros cuadrados. Una reducción bastante importante. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Es sencillo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Hice rapidito, así pasamos al otro. ¿Se entendió, chicos? Pasamos al... Sí. ¿Cómo? Por mi parte se entendió. Bueno. Como siempre, cualquier duda después preguntan por WhatsApp o por mail, no hay problema. Pasamos al 15, que es el otro que tengo hecho yo. Seguimos con el mismo tipo de dispositivos parecidos. El 415. El 415 dice lo siguiente: vapor de propano entra a una válvula
a 1 megapascales y 60 grados centígrados. Y sale a 0,3 megapascales. Y si el propano sufre un proceso de estrangulamiento, pregunta cuál es la temperatura del propano a la salida de la válvula, en grados centígrados. Sí. Ahí tienen el esquemita de la válvula. Es como una tobera con los dos sectores, el convergente y el divergente, la válvula. Y si esos dos sectores tuvieran la misma área de salida que la de entrada, bueno, todos los datos de velocidad serían iguales y las presiones también. Y bueno, en este caso no. En este caso la presión de salida el dibujo es esquemático, ¿no? Las áreas son más o menos iguales, pero la presión de entrada es diferente a la presión de salida, es decir, hay una diferencia de áreas. De 10 atmósferas pasa a 3 atmósferas el propano. Entonces, vamos a utilizar las tablas del vapor de propano para ver todos los datos que corresponden a esa salida. Bueno, el sistema es abierto al régimen permanente. Aplicamos la ecuación de sistema abierto, Q igual delta H más W más la diferencia de energía cinética y potencial. Como siempre en estos casos, a menos que se especifique, la válvula es adiabática, Q igual a 0, la diferencia de energía también es 0, trabajo también es 0 y resulta que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. H2 igual a H1. Con el dato de entrada podemos ir a la tabla del vapor de propano, si la tenemos. Si no la tenemos, y bueno, tenemos que ver si podemos aplicar las ecuaciones de gases ideales. En este caso, la tabla de propano figura, yo la saqué del Morán, la tabla A18, con los datos de entrada, la presión 10 atmósferas y la temperatura 60 grados centígrados, sacamos la energía interna, la entalpía y el volumen específico. O sea, ponemos en la tabla los datos que necesitamos, ¿no? Bien, y el punto 2, el dato de salida, en el punto 2 es 3 atmósferas. Con P2, 3 atmósferas, y sabemos que ya de entrada dijimos que H2 es igual a H1, H1 era 565,2, con la presión y la entalpía, buscamos en la tabla para esos datos qué temperatura resulta a la salida, ¿no? Para el punto 2. Y si se fijan, en esta vuelta no le saqué foto a la tabla, pero tienen los datos en el Morán, la tabla A18, al final del libro, tienen la tablita y van a ver que la temperatura es 50 grados centígrados. Después abajo yo le puse, como les decía, si pueden tener algún vapor que no tienen tabla, entonces tienen que ver si pueden aplicar hipótesis o la función, el factor de compresibilidad, la función Z. Le saqué a modo de ejemplo las temperaturas críticas y presiones críticas, eso siempre lo pueden conseguir. Saco entonces para esos datos P crítica y T crítica, así practican un poco con la función Z, que no hemos hecho muchos ejercicios. Fíjense en que sale el valor de Z 0,88.
no es 0,9 prácticamente, no estamos muy lejos del ideal. Es decir, no se van a equivocar mucho si aplican la ecuación de estado, con más todavía el factor de compresibilidad Z. Entonces ahí le apliqué la ecuación de estado a modo de ejemplo, saco el volumen específico con la ecuación de estado para esos 50 grados centígrados, y respecto de la tabla es un error de 2,7%. Y otro ejemplo, la entalpía también, CP por T, esta la hice para 60 grados, y la entalpía es un error de 2%. En este caso, bueno, está bastante lejos de la campana de vapor húmedo de ese gas, entonces no hay mucho error tanto con la función Z o como con la ecuación de estado, ¿no? No hay mucho error, pero eso lo tienen que verificar. Si tienen la tabla, siempre hay que usar la tabla, obviamente, ¿no? Bueno, tengo un ejercicio más, pero lo dejaría para lo último, el 21. Pasamos a los de Guillo, Nico. Bueno, dale, Guille, ¿querés pasar vos? Si no tienen alguna pregunta, los chicos. ¿Se entendió? Bueno, Bien. hola, hola. A ver, ¿se escucha? Esperemos que sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. De suerte. Vamos a ver si esta cosa quiere. No. Hoy esperemos no tener problemas de la otra vez. Bien, no me responde el PowerPoint. Bien, le va a responder. Un poquito de paciencia, por favor. Se colgó esto. Bueno. Ay, Dios. Un segundito, que está un poco lento. Ahí está. A ver, vamos a ampliar esto. Ahí estamos. Y vamos a compartir documento acá. A ver. Acá está. Acá está. Ahí está. A ver, no, porque está compartiendo esto. A ver. Está bien, está compartiendo esto. A ver. A ver. Bien. A ver, no sé si se escucha algo. ¿Me siguen? Escuchar se escucha. Sí, se escucha, Bien, pero bien, no bien. compartiste nada todavía. No compartí nada. Bueno, a ver si no está compartiendo. Qué mal. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir. Debería ser este. Ahí está perfecto. Ahí está. Ahora sí. Maravilloso. Bueno. ¿Qué dice? Vapor ingresa a una turbina que opera en estado estacionario a 2 megapascal a 360 grados centígrados según una velocidad de 100 metros por segundo, que es en 1. Y sale como vapor saturado a 0,1 megapascales a una velocidad de 50 metros por segundo. La elevación de la entrada es 3 metros más alta respecto a la salida, y el caudal máximo del vapor es 15 kilogramos por segundo, y la potencia desarrollada es de 7 megawatts. O sea, nos dan la potencia de salida por acá, nos dicen los datos de entrada y los datos de salida, y que además escapa calor por acá. Esto es un problema medio teórico. Cuando hagamos problemas van a ver que en realidad no se suelen dar tantos datos, y al resolver este problema vamos a entender por qué. Bien. Bueno, suponemos que la gravedad, bueno, obvio. Calculamos la sección de entrada.
¿qué es lo que ocurre? Tenemos nos da el caudal volumétrico, no, perdón, nos dan a ver, vamos a ver, ¿nos piden sección de entrada? No, ¿qué nos piden? Sí, nos piden la sección de entrada, ahí está, perdón. Entonces, para calcular la sección de entrada, tenemos esta relación, que el caudal volumétrico es sección por velocidad. Despejamos la sección y nos quedan que es igual al gasto volumétrico dividido la velocidad. El caudal volumétrico es el caudal másico por el volumen específico, correspondiente al punto 1. De la tabla de vapor obtenemos, porque tenemos presión y T, presión y temperatura, P y T. Entonces podemos obtener el dato que nos falta, que es B1, este que está acá. Lo reemplazamos y nos da la sección de entrada. Es algo relativamente simple, esto no es mucho termodinámica. Bueno, sí, el cálculo usa la tabla, pero bueno. Y el otro es ya más complejo, el otro punto que nos piden, la tasa de transferencia de calor entre la turbina y los alrededores, o sea, este valor Q. Normalmente lo que nos piden saber es W, es el trabajo entregado, la potencia entregada. En este caso no nos piden la tasa de transferencia, que sería Q punto. O sea, es la energía que entramos que no sale en forma de trabajo, que no sale con el flujo saliente, sino que sale por la frontera. Bien, ¿cómo lo hacemos? Sabemos primero la ley termodinámica, calor es igual variación de energía más trabajo. Y la variación de energía, delta de energía es igual a variación de entalpía más variación de energía cinética y variación de energía potencial. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque nos dieron todos estos datos. Normalmente estas variaciones se desprecian, ya van a ver. Y en este problema vamos a ver por qué se desprecian. Bueno, esto es igual, todo esto son letras mayúsculas, o sea, tiene incluido el caudal másico. Sacamos el caudal másico con factor común y nos quedan las propiedades intensivas. Delta H, delta energía cinética y delta energía potencial. Delta H es H2 menos H1. O sea, como tenemos todos los parámetros de entrada y de salida, podemos calcular la tabla de vapor, podemos obtener la tabla de vapor las entalpías de entrada y salida. Y entonces delta H es menos 463 kilojoules. Bueno, es por kilogramo, está mal. ¿Por qué negativo? Y porque la entalpía del fluido cae. Justamente lo que pasa en la turbina es que el fluido viene con una alta energía, una alta entalpía, entrega la entalpía a los álabes de la turbina y sale en forma de trabajo de potencia mecánica por el eje de salida. Y la entalpía de la salida debería ser menor si todo sale bien. Si sale con más entalpía de la que entró, algo hicimos mal. Porque no queremos que la entalpía esté en el fluido, queremos que la entalpía vaya al árbol de salida, el eje de salida. Bien. Aclaro, árbol es un eje que transfiere par torsor. Bien. Entonces, a veces se me escapa árbol, por ahí no lo entienden bien, pero es correcto. Bien. Entonces, seguimos calculando la transferencia de calor. ¿Qué tenemos? Tenemos la energía cinética. Bueno, tenemos la energía cinética a la entrada, la energía cinética a la salida. Es al cuadrado sobre 2, así que tenemos este valor de caída de energía cinética. ¿Por qué? Porque sale con menos velocidad de la que entró. Y la energía potencial, bueno, es G por diferencia de altura, le llamamos Z, no H, para no confundir con entalpía. Entonces acá tenemos una diferencia de altura de 3 metros por la gravedad de 9,81, nos da más o menos 0,03 kJ por kilogramo. Entonces, bueno, sumando, acá tenemos delta energía es igual, esto lo habíamos visto recién, esto es el caudal básico, 15 kilogramos por segundo, sumando los tres delta H, delta energía cinética y delta energía potencial, llegamos a este valor. Ahora, ¿por qué este está en rojo y este en negro? Y porque, fíjense las magnitudes. La energía cinética es despreciable, y la energía potencial ni hablar. ¿Por qué se suele, un poco una cuestión más filosófica, por qué se desprecia la energía cinética? Y porque las la velocidad de los fluidos cuando circulan por las cañerías entre los equipos suele ser baja. Una velocidad muy alta implica mucha pérdida de energía, mucha pérdida de presión,
mucho desgaste de las cañerías y no ganamos gran cosa. Sí, está bien, el caño es un poco más finito y más barato, pero, o sea, menor diámetro del caño, entonces es más barato, pero a la larga es despreciable eso. Y porque se desgasta más rápido también, por el rozamiento. Y por otro lado, la energía potencial, ¿por qué es despreciable? Primero que la altura acá era creo de 3 metros, 4 metros, siempre estamos hablando de dimensiones chicas, nunca tenemos una planta que un equipo está 100, 200 metros más arriba que el otro, eso es muy raro. Es infrecuente, si se diera, bueno, habría que abrir los ojos y tal vez meterlo en el cálculo, pero no es frecuente. Y la otra cuestión es que lo que estamos trabajando es con un vapor, con un gas, bueno, vapor de agua. Entonces, la densidad del vapor de agua es muy chica, muy, muy baja. Entonces, eso hace que la energía potencial que podría llegar a haber es despreciable porque estamos trabajando con un fluido que tiene una densidad bajísima. Donde no es despreciable la energía potencial y fundamentalmente las centrales hidráulicas. ¿Por qué? Y porque justamente lo que hacen es convertir energía potencial del agua en potencia mecánica en el árbol de salida para generar electricidad o lo que fuere. Entonces, ¿qué tenemos en una central hidráulica? Mucha altura, mínimo, o sea, 10, 15 metros, menos raro podría ser, pero bueno. Y además, estamos trabajando con agua, un líquido, que tiene una gran densidad. Entonces ahí sí la energía potencial la central hidráulica es la principal. Estas dos no tanto. Ahora, cuando trabajamos una turbina con vapor, está en un piso de una planta, lo sumo está en un primer piso. Lo único o sea, que tiene sentido contar es esto. Estos dos, la energía cinética y la energía potencial, sí existe, pero bueno. Entonces, el calor va a ser la diferencia entre la energía que perdió el fluido, fundamentalmente la entalpía, y el trabajo entregado. Claro, ¿por qué lo ponemos como suma? Y porque, o sea, esta es una suma algebraica. Obviamente que para obtener estos 7000 kilowatts de entrada, el fluido tuvo que perder 7302 kilowatts. Entonces, por eso, sumando los dos, este valor negativo, obtenemos la diferencia, obtenemos el valor de Q, que en realidad es la resta. O sea, por ahí es más fácil verlo, entenderlo, diciendo, bueno, el calor que salió, a ver, en el grafiquito, el calor que sale para acá, que es lo que nos preguntan en el punto 2, es igual a la entalpía que perdió el fluido, en realidad energía, pero es casi toda energía, casi toda entalpía, perdón, que perdió el fluido, menos la energía, la potencia que se va al árbol. Es decir, de toda la energía que perdió el fluido, lo que no va para el árbol y por dónde salió, y por acá, porque es la única que le queda. O sea, mirando el diagrama uno se da cuenta enseguida. Hay una entrada y 3 salidas. Bueno, la potencia salió por acá, o salió por acá, o salió por acá. ¿Se entiende? Bien. También se podría poner que Q es igual a la energía de entrada menos la potencia de salida menos la energía que se da por acá, energía punta en realidad. Sería quizá más conceptual. Y, bueno, a ver, sí, bueno, ya está listo el problema. Vamos a ver el otro problema que tenemos preparado por acá. ¿Dudas, inquietudes sobre la materia preponderantemente? Porque si es de otras cosas, no sé, a ver, acá está. Se complica, si es de economía se complica, por ejemplo. Bien, ahí está. Bueno, ¿está bien? ¿Se ve algo? Hola, hola, 418. Sí, se ve perfecto. Perfecto, bien, seguimos entonces. Bueno, acá vemos el dibujito, vamos a hacer por el dibujito que es más fácil, un intercambio de calor, donde el calor circula. Y se proporciona datos para la operación de régimen estacionario, y sí, claro. Los regímenes transitorios son bastante más complicados. Se puede, pero esto es más básico.
a ver, una válvula de regulación en serie, que está la válvula de regulación, con un intercambiador de calor. Este es el intercambiador de calor. El fluido es refrigerante 194A, por lo menos el que está acá en azulcito. Ingresa como líquido saturado, o sea, acá tenemos refrigerante que entra como líquido saturado a la válvula, a una presión de 9 bar. Bien. Y se regula a una presión de 2 bar, o sea, acá la presión, pum, cae de 9 a 2 bar. Luego el refrigerante ingresa al intercambiador de calor y sale a una temperatura de 10 grados centígrados, sin una disminución significativa de su presión. ¿Esto es realista? Y sí, porque evidentemente cuando el fluido circula, todo fluido cuando circula, pierde un poquito de presión a medida que circula, justamente. Es inevitable. Lo que pasa es que si está a 2 bar y llega a 1,99, y bueno, no va a afectar demasiado el resultado que obtengamos. Si se quiere hacer un análisis mucho más fino, hay que tenerlo en cuenta, pero para un análisis así básico, digamos primario, no se puede despreciar. Sin caer de la presión. Bien. Intercambiar de calor, agua líquida, esto se está refiriendo a la parte celeste. Acá tenemos refrigerante, acá tenemos agua líquida. Ingresa a 1 bar, una temperatura de 25 grados centígrados. Fíjense que acá el fluido está a 2 bar y acá está a 1 bar. ¿Por qué se puede? Y porque es una cámara cerrada. O sea, no es una cámara de mezcla esto. Cada fluido tiene su circuito independiente. Entonces sí pueden tener presiones distintas. A 1 bar, 25 grados centígrados, y con caudal máximo de 2 kilogramos por segundo. Y sale como líquido a 1 bar, la misma presión, no hay caída de presión, lo mismo que en la rama caliente, y a una temperatura de 15 grados. La transferencia de calor y el efecto de energía cinética potencial pueden ser ignorados. Transferencia de calor se refiere, no a esta, evidentemente, porque esto es lo que están preguntando, se refiere a las pérdidas de calor hacia el exterior. Nos piden que las despreciemos. Y lo mismo, energía cinética y potencial se ignora. Fíjense, casi todos los problemas dicen eso por lo que vimos en el problema anterior. Cuando hacen el cálculo ven que realmente suele ser despreciable, a menos que sea un caso excepcional que habría que ver. Pero si no se dice nada, esto es lo o sea, lo que es por defecto es que se desprecia todo esto. Determinar la temperatura en grados centígrados del refrigerante a la salida de la válvula, o sea, el punto 2. La salida de la válvula, punto 2, tenemos que ver la temperatura 2. Y el caudal másico del refrigerante en kilogramos por segundo. El caudal, acá tenemos el caudal del agua, pero nos piden el caudal del refrigerante. Bien, vamos a ver. Suponemos régimen estacionario, que ya me dice, componentes adiabáticos, ya está dicho, energía cinética potencial despreciable. Bueno, esos son lo que hay que suponer. Esta es la tablita que se suele pedir. Entonces, el fluido, bueno, hay que incluir la columna de fluido porque tenemos 2 fluidos, entonces para tener más en claro, no es que un fluido se convierta en otro, pero saber el punto 4, a ver si corresponde al circuito del agua o al circuito del refrigerante. Entalpía no tenemos nada, caudal másico no tenemos nada, las presiones tenemos todas, las temperaturas, nos falta, bueno, tenemos justamente que calcular la temperatura en 2 y el estado. El líquido saturado, en el punto 1 del refrigerante está en estado de líquido saturado, y el agua líquida es solamente líquido comprimido, claro, porque es agua atmosférica, sería líquido comprimido, pero bueno, líquido. Bien, entonces el título o la calidad para el agua no tiene mucho sentido porque es líquido comprimido. Bien. Entonces, vamos a ver, punto 1, cálculo la temperatura a la salida de la válvula, o sea, T2, este valor que nos piden acá. Suponemos que H2 es igual a H1. ¿Por qué? Y bueno, la experiencia de Joule... bueno, que si le ponemos acá una restricción
la entalpía se me olvidó el nombre. La entalpía permanece constante. Así que sabemos que la entalpía en 2 va a ser igual a la entalpía en 1. Lo cual al principio no es demasiado útil porque no tenemos ninguna de las dos, pero vamos a averiguarlo. Sabemos que en el punto 1 tenemos líquido saturado y tenemos la P1. ¿Tenemos la P1? Sí, 9 bar. Bueno, fácil. De la tabla sacamos que o sea, H1 va a ser igual a H2, va a ser igual a HF1, o sea, la entalpía del líquido saturado. Y de la tabla sale que es esto, 99,76 kJ por kilogramo. Y, a ver cómo es. Si conociendo P2, ¿tenemos P2? Sí, tenemos P2, 2 bar. Sabemos que buscamos en la tabla refrigerante R74A y ¿cómo es? Sí, a ver. Claro, ahí está. O sea, para el estado 2 tenemos la presión. Y como se vaporiza, sabemos que entramos dentro de la campana. Entonces, sabemos que para la P2 dentro de la campana estamos en 10 grados bajo cero de la tabla. O sea, de la tabla sale que para la presión P2, que es 2 bar, la temperatura a la cual se produce la evaporación es 10 grados bajo cero, 10,1 bajo cero. Y esa es la respuesta. Caudal máximo de refrigerante. Aquí está. El único dato conocido que no es específico es el caudal del agua de refrigeración. Eso, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para calcular el caudal másico del líquido, del refrigerante? Y tenemos que agarrarnos de la única propiedad extensiva que tenemos, que es el caudal del agua que circula por la rama caliente, la rama que entrega calor, que es de 2 kilogramos por segundo. Todos los demás datos que nos dan son intensivos, es decir, nos dicen la presión, la temperatura, pero no sabemos si la instalación es chica, mediana o grande. Lo único que nos da una idea del tamaño, de la magnitud de la instalación es esto, los 2 kilogramos por segundo que circulan por de agua que circulan por la rama esta. Sin ese dato, y esto podría ser minúsculo, podría ser gigante. Bien, entonces agarramos de eso y sabemos que tenemos que utilizar el caudal del agua para calcular el caudal total intercambiado. Perdón, el calor total intercambiado. El calor total, acá lo vemos, es Q. Es este Q de acá, esta flechita roja, es Q. Y aquí es igual. Es la entalpía que cae esta rama, que va a ser igual a la entalpía que aumenta esta otra rama. Es decir, cuando el agua se enfría, le cede energía, le cede una cantidad determinada de kilojoule o de kilowatt a la otra rama, la rama del refrigerante. Y cada microjoule que pierde una rama es un microjoule que gana la otra. Con lo cual se puede calcular el calor de las dos maneras, calculando la diferencia de entalpía entre 4 y 5 o entre 2 y 3. Tiene que dar lo mismo. Acá está. Calor es igual a H-3, que es igual a H5 más H4. Esto es la entalpía que ganó el refrigerante y la entalpía que perdió el agua. Sacando como factor común las masas, ¿no? Masa refrigerante por H2 más H3 minúsculas, o sea, intensivo, es igual masa del agua por H5 más H4. Y esta es nuestra incógnita. Y todos los demás son conocidos. Con lo cual despejamos la incógnita y obtenemos la fórmula que nos lleva a la salida del laberinto. Nos faltan algunos datos. H3, bueno, sabemos que es vapor saturado, entonces H3 tenemos la entalpía de H3 y esto es la tabla refrigerante. En la tabla de agua tenemos los valores de H435. En realidad es líquido comprimido, pero podemos suponer que es líquido saturado a la misma temperatura.
O sea, la diferencia de entalpía. O sea, la entalpía depende en el líquido, en el agua, sustancialmente de la temperatura. Entonces, la entalpía que tenga el líquido, el agua, el agua saturada a la temperatura 4 va a ser igual prácticamente igual a la entalpía H4. Lo mismo para el punto 5. Porque los dos son líquido comprimido, pero la entalpía va a ser igual al saturado, prácticamente. Bueno, reemplazamos por los valores en la fórmula esta que tenemos acá y ya está. Obtenemos el valor pedido. Y así estamos, así y hemos llegado. Ah, no, bueno, queda para un punto final que es la tabla con todos los valores que obtuvimos. Faltan algunos valores más, pero que no nos piden, así que por eso no los pusimos. Y bueno, ¿cómo es? Acá tenemos las entalpías y bien. Bueno, faltan los caudales acá. Bueno, falta para la próxima. Ah, no, acá están los caudales básicos. Aquí está 0,53, este es el que obtuvimos. Y el menos 10,1. Acá está. Y ahora sí terminamos con el ejercicio. Ahí está. Bueno, dudas, inquietudes, preguntas. No, bueno, así estamos. Bárbaro. ¿Querés ir vos, Nico, entonces? Gracias, Guille. Dale, voy yo. Acércate al micrófono, Guille, por favor. Nico, por favor. A ver, ahí hablo más alto. Perfecto. Bien. Bien, ahí se ve. Sí, se ve. Sí, se perfecto. ve. Dale, gracias. Bien, conmigo. Ahora vamos a ver el ejercicio 4.13. Y después otro más, que no recuerdo el número, pero está más adelante. El ejercicio 4.13 nos dice: un calentador de agua de alimentación abierto funciona en estado estacionario con agua líquida entrando a 60 kilogramos por segundo, 10 bar y 50 grados Celsius. Una corriente de vapor entra a 10 bar y 200 grados Celsius. Como resultado, una corriente de líquido saturado sale del calentador de agua de alimentación a 10 bar. Considerando despreciable la transferencia de calor con el entorno y los efectos cinéticos y de energía potencial, determina el caudal másico en kilogramos por segundo del vapor en la entrada. Bien, en este caso, acá tenemos el dibujo que representa la instalación, con el vapor que ingresa por arriba y el líquido que ingresa por abajo. Y nos dice que sale vapor saturado. Lo que vamos a plantear es simplemente una igualdad de entalpías de entrada y de salida, tomando como 1 a la parte del líquido y 2 al vapor. Bueno, acá aclaré, como todo es por unidad de tiempo, porque se trata de un flujo continuo. Es un régimen permanente este que tenemos. Todo lo que entra va a seguir entrando y todo lo que sale va a seguir saliendo. Y explayamos la expresión, lo dejamos en entalpía específica, multiplicado por la masa que va en cada parte. La masa de salida va a ser la masa 1 más la masa 2. Y la masa de entrada por una parte va a ser la masa 1 y por otra parte va a ser la masa 2. Bien, a nosotros nos piden la masa de entrada de
vapor, o sea, la masa 2. Lo que hacemos es despejar de la ecuación que está arriba. Y ahí ya nos queda todo en función de cosas que conocemos. Bueno, no conocemos del todo, ¿no? Pero que podemos conocerlo simplemente viéndolo de la tabla. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Para las propiedades del estado 1, tenemos que son 10 bares y 50 grados. O sea que ya tenemos dos datos. Para la salida, tenemos que es vapor saturado y a 10 bares. Tenemos también dos datos. Y para la entrada del vapor, tenemos que es 10 bares y 200 grados Celsius. También tenemos dos datos. Entonces podemos completar con cualquiera de los otros de la tabla. Bien, y la masa 1 que nos la dan. Bien, para obtener la entalpía del agua líquida entrante lo hacemos por aproximación del agua líquida subenfriada. ¿Y qué es lo que tomamos? La temperatura para aproximar. ¿Ok? No la presión. Entonces, entrando con esta temperatura de 50 grados, vamos a obtener una entalpía de 209,34. Ahora, para el vapor sobrecalentado, vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, que es la A6 en las tablas que tenemos. Entramos con temperatura y con presión, obteniendo la entalpía de 2828. Finalmente, para la otra, lo que tenemos es la entalpía de 3, que la vamos a buscar en la tabla de agua saturada. Nos dicen que es vapor saturado, pero bueno, no hay una tabla de vapor saturado. Tenemos la de agua saturada que tiene todos los datos de las partes de saturación. Entonces, entramos con la presión que tenemos de dato y sabiendo que es vapor saturado, obtenemos así la entalpía del estado final. Entonces lo único que nos queda es al final reemplazar en la expresión que ya habíamos determinado antes y nos termina quedando que la masa que se necesita que entre por 2 es de 3021 kilogramos por segundo, en comparación a la de 60 kilogramos por segundo, que es la otra, a 50 grados. Parece bastante, ¿no? Pero bueno, es lo que da. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? Bueno. Pasamos al 4.20, que nos dice: aguas residuales industriales a 15 bar y 180 grados Celsius, con un caudal másico de 5 kilogramos por segundo, entran en una cámara flash a través de una válvula. Las corrientes de vapor y líquido salen de la cámara flash cada una a 4 bar. El vapor ingresa a una turbina, donde se expande a 0,08 bar y hasta alcanzar una calidad del 90%. La transferencia de calor y los efectos de energía cinética y potencial son despreciables. Para la operación en estado estacionario, determinar la potencia en HP desarrollada por la turbina. Bien, para este ejercicio que tenemos unos 4 estados, supongamos 5 para considerar el antes y después de la válvula, lo que nos conviene es formar una tabla.
como esta que está acá a continuación. Lo que nos piden es la potencia. Y la potencia va a ser el trabajo, ¿no? Por unidad de tiempo. Ahí me faltaría un puntito arriba para considerarlo en función del tiempo. Bien. Como podemos ver, para este caso, o sea, para la parte de la turbina, ese trabajo va a ser la diferencia en entalpía entre 4 y 3. Lo ponemos también en función de las masas. Como toda la masa que entra es la misma que sale, consideramos solo masa 3, porque masa 4 es lo mismo. Y nos falta conseguir cuáles son los valores de entalpía. A ver, de masa con un campo máximo, entra en una cámara flash. Nos faltan la entalpía y la masa, porque no sabemos cuál es el vapor que obtenemos. Así que, para empezar vamos completando la tabla. En negro tenemos todos los datos que ya teníamos desde antes. Y con eso vamos completando. Para uno nos falta solamente conocer la entalpía. Buscamos acá en la tabla, como se ve abajo. Entramos con 180 grados. Y el valor de entalpía que obtenemos es de 763,05. 1' es el estado que consideré posterior a la válvula, pero antes de entrar a la cámara flash. Como vieron antes con Marcelo, el cambio de entalpía a través de una válvula es nulo. Entonces, el valor que pasa es el mismo. Teniendo estos dos valores, podemos obtener la presión. Bueno, no. La presión ya la sabíamos desde antes. O sea, la válvula está. ¿Por qué? Porque queremos que baje la presión. En el caso de la cámara flash, tanto la presión de entrada como de salida van a ser las mismas. Entonces, a la presión esa que la bajamos de acá a acá, es de 400 kilopascales, ¿no? 4 bar. Bien. Lo otro que podemos sacar directamente desde la tabla es para el punto 4, el valor de entalpía, entrando con aproximadamente, ¿no? 7,5 kilopascales, casi 8. Nos da aproximadamente 2333. Teniendo en cuenta el valor de la calidad. Acá no puse la cuenta, pero si ustedes recuerdan, es H de fluido más la calidad por HFG. Eso les debería dar 2333,5. Entonces, finalmente, lo que tienen para completar son los otros datos que les quedan. El vapor saturado y el líquido saturado, punto 2 y 3. Con el valor de entalpía que les aparece en cada uno de los lugares. Bien. Acá... bueno, acá les ingresé... No, acá está lo otro. Está el dato de calidad que obtenemos en el punto 1', que haciendo la cuenta que está acá, o sea, despejando básicamente de la entalpía que se tiene,
que va a ser la entalpía 1'. Obtienen el dato de calidad, que les va a dar 0,074. ¿Para qué quieren el dato de calidad? Ustedes lo que van a hacer en la cámara flash es simplemente separar el vapor para un lado y el líquido para otro. El número de calidad, lo que les va a decir es cuánta masa de esa que tienen en total de los 5 kilogramos que ingresaban. Eran 5 kilogramos, ¿no? A ver. De los 5 kilogramos que ingresaban, ¿cuánta de esa masa va a parar como vapor? Bien. No lo hice por separado, digamos, pero como ya tienen todos los datos, esta vendría a ser la masa de vapor. Y las entalpías que obtuvieron de tabla hacen que le den aproximadamente 150 kilowatts. Y les dejo a ustedes la tarea de pasarlo a HP. Que no estoy seguro, no les voy a decir el dato, pero les dejo la tarea de pasarlo a HP. Bien, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Les quedó? Bueno, si no tienen más dudas, te los dejo, Marce. Bueno, perfecto, gracias, Nico. Bueno, mucho tiempo no nos queda, pero vamos a ver otro ejercicio. Tengo el 21, Marcelo, si querés, ¿eh? ¿Querés el 21? Bueno, dale el 21. Como digas. Es de sistema abierto régimen variable. Bien. Espera que comparto. Ahí está. Les leo el enunciado. Dice lo siguiente. Un tanque de 247 pies cúbicos contiene vapor de agua, inicialmente saturado a 30 libras por pulgada cuadrada. El tanque está conectado a una línea que transporta vapor a 180 libras por pulgada cuadrada y 450 grados Fahrenheit. El vapor fluye hacia el tanque a través de una válvula hasta que se agregan 2,9 libras de vapor al tanque. La válvula se cierra y la presión en el tanque llega a 40 libras por pulgada cuadrada. Pide determinar el volumen específico. Bueno, acá lo pide en pie cúbico por libra en el estado final del volumen de control. Y el punto 2, la magnitud y dirección de la transferencia de calor entre el tanque y sus alrededores, en BTU. Bueno, ahora sí vemos el resuelto. Como siempre, yo pasé todo al sistema métrico internacional, chicos. Si ustedes quieren trabajar en unidades inglesas, en este país, si tenemos que homologar las cosas, se las van a pedir en el sistema métrico internacional. Así que bueno, ahí está esquematizado el tanque. El volumen son 7 metros. Hay vapor saturado inicialmente a 2,1 atmósfera y llega a la presión final de 2,8 atmósfera con la alimentación de la entrada que circula por la tubería, vapor, a 12,7 atmósferas, y la temperatura de entrada no se conoce. No, sí, 232 grados centígrados la temperatura de entrada. Bueno, el sistema es un
como venimos explicando, un sistema abierto a régimen variable. Es decir, se abre, en la tubería va circulando vapor continuamente, se abre esa válvula y ingresa esa masa indicada como ME al recipiente, al tanque. Ese tanque es el que consideramos como volumen de control, es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué le llamamos volumen de control? Porque la masa, la sustancia que estamos estudiando varía. Hay una masa inicial y después va a ser una masa final. Por eso está indicado con los trazos el volumen de control. Va a haber una transferencia de calor indicada con Q. Me dice el enunciado que no es adiabático. Y bien, pasamos entonces a indicar la tablita con los datos iniciales en el recipiente, indicado como punto 1, con las 2,1 atmósferas y la temperatura. Sacamos el resto de los datos de vapor saturado. Vamos a la tabla, a la parte de vapor saturado, que dice que es el enunciado. O sea, a la derecha de la campana está indicado el punto 1. Bueno, y llenamos la tabla de volumen específico. Yo indico con el supraíndice prima y prima segunda. Me parece más, lo tradicional perdura. Los subíndices con letras me parece que confunde un poco. Así que bueno, utilicen lo que quieran, lo que más les convenga. Está indicado el volumen específico, el B, energía interna, que la vamos a usar, y entalpía y título o calidad. Y al final, el estado, si es vapor saturado o vapor sobrecalentado. Este ejercicio, sistema abierto, régimen variable, con los datos que da es sencillo, pero les recomiendo que los estudien bien, los que suelen tener problemas para resolverlo, más cuando hay un compresor, una bomba, ahí se complica. Pero en este caso hay que calcular la masa final, están todos los datos para calcular la masa final en el recipiente. Ahí ven que de la tabla que inicié, sacamos la expresión de la masa inicial, con el volumen específico que determinamos de la tabla, 0,86, de la expresión del volumen igual a M por B, calculamos la masa inicial en ese recipiente, 8,11 kilogramos. Y la calidad o título es 1. Estamos sobre la campana, ¿no? de vapor. O sea, vapor saturado. Y dice que la masa que ingresa es dato, en este caso, en muchos de los ejercicios hay que determinarla, esa masa que ingresa, y entonces se complica, pero en este caso es sencillo, es dato, es 1,31 en kilogramos, y bueno, lo subamos a los 8,11, y resulta que la masa final en el recipiente, en el volumen de control, va a ser 9,42. Y después, con los datos que tenemos, podemos calcular el volumen del recipiente de datos, y con esa masa final calculamos el volumen específico final, o sea, el volumen específico 2, que es 7 sobre 9,42, resulta 0,74, el volumen específico. Y sabemos que la presión final es 2,8, es dato, entonces ya tenemos dos parámetros para ir a la tabla que tenemos armadita arriba, y sacamos el resto de los valores que nos falta. Bueno, ahí está armada, pero yo tengo que ver con ese valor de B2 y P2, que ya los tengo como dato, a qué zona de la tabla voy.
veo si a vapor húmedo o a vapor sobrecalentado. Entonces me fijo que para esa presión de 2,8, ese valor que yo calculé de 0,74 de B es mayor que el volumen específico prima segunda, que es 0,66. O sea, ese B2 es mayor que el volumen específico en saturación para esa presión. O sea, tengo que estar fuera de la campana, o sea, en vapor sobrecalentado, el punto 2. ¿Me explico? Entonces voy a la tabla de sobrecalentado con ese B2 y P2 y saco la temperatura, el resto de los valores que faltan, la temperatura, la energía interna, que es T2 resulta 185 grados centígrados y la energía interna 2, 2625. Esos son los que necesitamos para el paso siguiente, que pide calcular la transferencia de calor. Y ahí aplicamos la expresión del primer principio para sistema abierto a régimen variable, Q igual delta H, H de salida menos H de entrada en el volumen de control, más, ahí sí, el delta de energía interna del volumen de control, y más el trabajo que entra al volumen de control. En este caso, el trabajo mecánico es 0. Y la que es solamente cuando se abre la válvula, ahí sí entra entalpía al volumen de control, que está indicado con ME y HE. Y lo que sigue en paréntesis es el delta de volumen, el delta de energía interna del volumen de control. M2 por U2 menos M1 U1. Tengan en cuenta que esas masas en el volumen de control no son iguales, ¿no? Uno era 9,4 y el otro 8,11. Y bueno, resulta que ese calor Q es igual a 376 kilojoules. Como es positivo, indica que el U positivo, por lo tanto, se entrega calor al volumen de control. El volumen de control recibió ese calor de Q de 376 kilojoules. Y listo, eso es todo. ¿Se entendió? ¿Cualquier pregunta? Bueno, perfecto, ¿Entendieron, Juan. chicos? Listo. Bueno, chicos, ya se hizo la hora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, y lo pueden hacer por los medios que ya saben. Así que si no hay ninguna pregunta, ninguna aclaración que quieran hacer ustedes tampoco, Guille o Nico o Juan, nos veríamos el viernes que viene. Así es. Bueno. Que hagan los ejercicios, que son muchos y se ponen cada vez más complicados. Perfecto. Cualquier cosa de consulta. Bien. Buen fin de semana para todos, entonces. Igualmente. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao, buen fin de. Chao, Nico, Guille. Gracias, buen Chao, fin hasta de. luego.